Hola, 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 soy Boliano. Bienvenidos a la segunda parte del curso de bases de datos usando MySQL. Esta segunda parte se llama conceptos de diseño. En esto veremos lo que es el modelo de base de datos relacional. Vamos a ver lo que son la vista lógica de los datos, llaves, operadores de conjuntos, diccionario de datos, relaciones dentro de una base de datos relacional, que lo vimos por encima, por decirlo así, en el primer video de la primera parte, ¿sí? En el primer capítulo de la parte 1. Vamos a ver lo que son las reglas de code para bases de datos relacional. Y sin más, empecemos. Entonces, para introducir, Edgar Franco fue el que empezó, el que introdujo esto de modelo de datos relacional. Lo basó en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. La lógica de predicados es lo que dice que un hecho es verdad o falso, o es falsedad. Un hecho es verdadero o falso. Eso es la lógica de predicados. La teoría de conjuntos se refiere a agrupar cosas y en esto es una base para la manipulación de los datos dentro del modelo de bases de datos relacional o dentro del modelo relacional. Como repaso, un DBMS es un sistema gestor de bases de datos. Eso en español, en inglés, pues esas siglas traducen al inglés, ¿cierto? Entonces, anteriormente se pensaba o era fundamental pensar en la estructura física y los detalles de almacenamiento de los datos, ¿cierto? Pero llegó el modelo relacional y dijo, venga, espere, conmigo todo va a ser más sencillo. Yo lo voy a permitir que usted se concentre más en lo que es la estructura lógica o la representación lógica de los datos y sus relaciones. Entonces hoy en día nosotros nos concentramos más en el diseño y en el comportamiento de los datos, el flujo de los datos, que en cómo se van a guardar físicamente en los discos o donde se tengan que guardar, ¿cierto? Entonces se puede ver como que el modelo relacional es un vehículo automático que nos ayuda a no tocar tanto lo que es la palanca de cambios y el pedal y nos ayuda a concentrarnos en otras cosas como el aspecto y la representación de estos datos, lógica de estos datos. Y pues el auto manual es lo contrario, es lo que nos obliga a ver la estructura física y los detalles de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo que son las tablas y sus características porque son fundamental en la representación lógica de los datos y en la vista lógica de los datos, y sobre todo en la vista de los datos. Una tabla es percibida como una estructura de dos dimensiones compuesta de filas y columnas. Una tabla contiene un grupo o contiene objetos, una tabla contiene objetos, contiene ocurrencias de entidades, cada una de las cuales representa un registro o un renglón o una fila. De aquí en adelante vamos a hablar de fila. Una fila es igual a un renglón, vamos a hablar de fila, fila y columna, fila, columna. Esas son las características de una tabla. Una tabla es percibida, como les dije, como una estructura bidimensional y vamos a verla de esta forma. Esto es una tabla. Todos estos son unas tablas. Vamos a concentrarnos para el ejemplo en esta tabla de aquí. Esto es una tabla, dos dimensiones, filas, columnas verticales, filas horizontales, columnas verticales. Segunda característica, cada fila de la tabla se representa un registro o un objeto dentro del conjunto de filas. Entonces, esta fila de aquí es un objeto, esta fila de acá es otro objeto o un registro, esta fila de acá es otro registro, este otro registro y este otro registro. Entonces, en una tabla pueden haber muchas filas que equivalen a registros, ¿cierto? Cada columna representa un atributo y tiene un nombre distinto. Las columnas son las verticales, esta es una columna, esta es otra columna, este nombre es distinto a este y a este. O sea, son únicos los nombres de las columnas o los nombres de los campos. Pero vamos a hablarlo aquí, en este caso, como columnas. Son columnas
y este es el nombre que la representa o que la define. Cada columna representa un atributo y tiene un nombre distinto. Es lo que está aquí. Representa un atributo, el atributo email. Esta columna representa el atributo email y tiene un nombre distinto. Cuarta característica, cada intersección fila-columna representa un valor único. Una intersección fila-columna, es decir, vamos a pararnos en la fila 3, columna 3. O columna 1, 2, 3, columna 5, ¿cierto? Columna 5. Fila 3, columna 5. Y la intersección es este dato de aquí. Esta es la intersección. Entonces, fila 4, columna 5, este dato acá. Fila 5, perdón, fila 5, columna 5, este dato acá, ¿cierto? Fila 5, columna 5, este dato acá. Es la intersección fila-columna. Y nos dice que representa un valor único de datos. Y ustedes me dirán, pero es que este dato de aquí es igual a este dato de acá y a este de acá. Entonces, esa es la pregunta que les tengo para hoy. ¿Por qué se dice que la intersección fila-columna representa un valor o un dato único? ¿Por qué se dice eso? Entonces, digamos, para cada columna vertical, todos los datos allí son del mismo tipo. Para cada columna vertical, todos los datos allí son del mismo tipo. Entonces, para esta columna, los datos aquí que se va a guardar, esta columna, digamos que va a guardar carácter, un valor, un tipo de datos char, carácter. Entonces aquí no se puede colocar masculino, la palabra masculino allí explícitamente, porque solamente se va a guardar un carácter. Entonces la M o la F, la M o la F. Aquí va a guardar el tipo de dato texto, por tanto yo no puedo colocar allí solo números, puedo colocar números y texto, números y letras que equivalen a texto, pero no puedo colocar allí solo números, ¿cierto? Y menos guardarlos como números, como enteros, como un número entero decimal, solo texto. Puedo guardar un número pero en texto. Aquí no puedo guardar texto, puedo guardar solo un número. Un ejemplo, ¿cierto? Aquí no puedo guardar número, voy a guardar solo texto. Y eso es lo que nos quiere decir esta característica, ¿cierto? Para cada columna vertical todos los datos allí son del mismo tipo. Entonces, esto es texto, esto es texto, esto es texto y esto es número, es incorrecto. Esto es texto y esto es entero, decimal o cualquier cosa, incorrecto. Debe ser texto porque ya la columna se definió como un contenedor de texto, de datos tipo texto. Para cada columna tiene un intervalo específico de valores conocido como dominio de atributo. La séptima característica. El orden de las filas y columnas no tiene importancia para el sistema gestor de base de datos. Octava característica. Cada tabla debe tener un atributo o una combinación de ellos que identifique de manera única cada fila. Esto es muy importante. Lo que nos quiere decir esta característica es que en esta tabla y en todas las tablas y en cada tabla debe haber un atributo o un conjunto de atributos que representen y que identifiquen, de manera única cada fila. Cada una de estas filas tiene un atributo que lo va a identificar de manera única. Género no puede ser ese atributo que va a identificar de manera única cada fila. ¿Por qué género no puede ser ese atributo? Porque M se repite aquí y aquí y aquí. Se repite 3 veces. Entonces no está representando esta M, no está representando de manera única esta fila. Esta M no está representando de manera única esta fila porque está repetida, ¿cierto? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Con un ejemplo sería de esta forma. Ese atributo que representa de manera única cada fila es el atributo aquel que cuando vamos a realizar una búsqueda nos va a arrojar solo un registro relacionado con la búsqueda que hicimos, con el dato que le pasamos al buscador.
Ejemplo, supongamos que hay una nevera y hay muchas frutas. Entonces, si yo le digo a alguien, vaya a la nevera y me trae una fruta, él me va a traer todas las frutas, porque yo no le dije qué fruta era, él me va a traer todas las frutas, o me va a traer una fruta que yo no le dije que era, ¿cierto? Yo estoy pensando en bananas, y como yo no le dije a él que me traiga la banana, sino que le dije a él, tráeme una fruta, y me va a traer una manzana, y me la puede traer, y es válido para él, pero yo en mi mente pues quería la banana, ¿cierto? Entonces es algo que lo represente de manera único a cada registro. Ese es el atributo que necesitamos encontrar. Es un atributo muy importante y lo veremos más adelante en el siguiente video. Veremos para qué sirve ese atributo o cómo se llama más bien ese atributo o ese conjunto de atributos. Entonces, ese atributo, en el ejemplo de la nevera, sigamos con él, yo le digo entonces a la persona, ve a la nevera y tráeme el banano, la fruta banano. Y solamente hay 5 frutas y solamente hay un banano. Entonces él va y me trae el banano, lo coge y me lo trae y no hay problema, me trajo el banano. Entonces, decir a esa tabla fruta, a ese conjunto de frutas, decirle el nombre específico, habiendo pues una fruta de cada tipo, en ese caso es muy útil, ¿cierto? Porque no lo va a confundir, me va a traer una única fruta. Entonces, en este caso, el atributo que cumple con esa condición de ser único es este, ¿cierto? El nombre no puede ser porque pueden ver muchos Armandos. Entonces, si yo le digo a él, vaya a buscar Armando, él viene y busca a todos los Armandos. Hay 10.000 Armandos, él me va a traer a esos 10.000 señores que se llaman Armando. Si hay familiares aquí, puede que este número de teléfono lo tenga aquí y lo tenga acá y lo tenga repetido muchas más veces. Puede que el correo lo tenga también repetido muchas veces, pero la identificación, que es lo que llaman cédula o DNI en México, lo que así le llaman, se repite una única vez. Eso lo tiene una persona y no lo tiene nadie más. Eso identifica a cada persona a nivel del país, ¿cierto? Lo identifica de manera única. Entonces, este atributo identificación en esta tabla, el atributo identificación en esta tabla, es el atributo que hace cumplir la característica 8. Cada tabla debe tener un atributo o conjunto de atributos que identifique de manera única cada fila. El atributo de identificación, en este caso el 1, 2, 3, 4, identifica de manera única esta fila, porque no se repite en ninguna otra fila. 1, 2, 3, 4 solamente está aquí, no está aquí, aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Es la cédula. En Colombia, si hay una base de datos de colombianos, me pueden encontrar a mí mucho más fácil con el número de cédula que con el nombre, ¿cierto? Pueden haber muchos con el mismo nombre. Entonces, eso es la octava propiedad, la octava característica. Y esta es la tabla que te traía de ejemplo para ustedes. En el siguiente video veremos lo que son las llaves. Hasta que llegó este video, finalizamos. Les deseo una feliz noche. Hasta luego. Chao, chao.